A continuación, Noche de Miércoles. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Noche de Miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado. Hola, buenas noches, soy Andrés Castillo Maldonado y esto es Noche de Miércoles. Bienvenidos al programa, transmitimos directamente desde el estudio principal de Telesucesos, Canal 29 UHF. Síganos por favor a través de nuestras redes sociales, @soycastillo593 en Twitter y Andrés Castillo Maldonado en Facebook. 3 semanas faltan, solamente 3 semanas faltan para que celebremos con alegría el bicentenario de la batalla del Pichincha. Utilice estos últimos fines de semana. Vaya, conozca los museos, vaya a la Casa de Sucre, vaya al Templo de la Patria, hable con sus hijos, con sus nietos, con sus estudiantes sobre nuestros próceres, para que el próximo 24 de mayo tengamos una fiesta que no sea solamente un desfile de militares, sino también una fiesta verdaderamente cívica en donde todos los ecuatorianos nos podamos encontrar en un abrazo. Señora Yori, por segunda vez le pregunto lo mismo. ¿Cuándo se va? ¿Está esperando que la Asamblea Nacional entre en un cataclismo general? ¿Eso está esperando? Felizmente ayer la Asamblea Nacional ya conformó la comisión que le va a evaluar, que tampoco es la gran cosa, pero en todo caso tendrán ustedes, los comisionados, que garantizar los principios elementales del debido proceso para que la señora Yori pueda hacer el descargo de lo que se dice que ha dejado de hacer. Eso va a ser bastante difícil de probar. En derecho se afirma y se prueba. Es muy complicado probar cuando uno dice que algo no se hizo. Así es que ahí se metieron ustedes en un mare magnum que espero lo sepan manejar de la mejor manera por el bien del país y la tranquilidad social. Dicho esto, volvemos después de un corte con mi invitada de hoy. Volvemos. Volvemos con Noche de Miércoles. Estamos aquí con una invitada particularmente especial. Le decía fuera de cámara que me encanta que haya venido a este programa porque sin duda vamos a darle una visión distinta a la ciudad de Quito, la visión desde el empresariado. No sé si está bien utilizado el término, pero en todo caso es para mí un honor presentarles a mi querida y buena amiga Mónica Heller. Mónica, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Qué gusto tenerte en mi programa, en realidad me da honor que estés tú acá. Un gusto. Oye, de verdad, mil gracias. Tú eres quiteña, ¿no? Sí. Quiteña de cepa, nacida en Quito. ¿En Sí. dónde? ¿En dónde naciste? Clínica Pichincha. En la Clínica Pichincha. Tú también tienes entonces en la cédula Pichincha, Quito, Chaupicruz. Tal cual. Bueno. Tal cual. ¿Ya? Bueno, has vivido aquí en la ciudad desde que naciste. Salvo algunos años que estuve fuera por estudios, pero sí. Sí. ¿Ya? Mi primer trabajo también lo tuve afuera, en realidad. ¿Ah, sí? Pero la gran mayoría de mi vida ha sido en Quito. Ok. ¿Qué le ves tú a Quito como parte fundamental para que no la dejes? Teniendo tantas oportunidades de irte afuera y ahora que los jóvenes lo primero que quieren es irse, ¿qué hace que una persona como tú se quede en Quito? Primero hay un tema de pertenencia. Cuando tú naces en una ciudad, cuando eres parte de una cultura, te sientes parte, te sientes que debes estar ahí, sientes que debes aportar a esa ciudad. Y además, yo he hecho mi vida aquí, tengo mis amigos aquí, mi familia aquí. Yo escogí volver a Ecuador después de vivir varios años en el extranjero. Quería criar a mis hijos aquí, así es que es una decisión de cabeza y de corazón. Yo soy quiteña. Eres quiteña, Sí. y de esas quiteñas que hacen cosas por su ciudad. Es decir, de las que contribuyen positivamente para que la ciudad crezca. No solo para que esté estable, sino para que crezca también. A ver, yo creo que es obligación de todos los quiteños
participar activamente en los temas de ciudad. Hay unos que afortunadamente hemos encontrado más espacios y se nos ha hecho más fácil participar y aportar, pero creo que en general esa es una obligación de toda comunidad y de toda sociedad. Tienes que contribuir. Oye, ¿y en qué colegio estuviste tú? Einstein. En el Einstein. Salvo un par de veces que estuve suspendida y después volví. Suspendida. ¿Te jalaste el año tú? No, era buenísima alumna. Entonces, ¿qué era un pasó? problema de incomprensión. Eras una joven rebelde, incomprendida de la época. Sí. Entonces un par de veces estuve ahí y después volvía, pero sí, del Einstein. Ya, y de ahí fuiste a la universidad, ¿a dónde? 4 años en Boston, 3 años en Nueva Orleans y 1 año y medio en París. Bueno, estudias fuera Derecho particularmente. Tú eres una abogada, ¿no? Primero estudié finanzas, Ya. después estudié Derecho y después hice una especialidad en Derecho Europeo. ¿Qué te apasiona más, las finanzas o el derecho? Es una buena mezcla, ambas. Afortunadamente en mi actividad ambas permiten un poco la una de la otra, me han ayudado, han sido buenas herramientas. Además que cuando tienes una formación académica tienes una metodología de aprendizaje y eso te permite aprender de otros temas, de otras materias, de otras áreas. Fue una buena base. Bueno, y eso te permite emprender, ¿no? Te permite emprender, sí. Tu emprendimiento se ha sustentado básicamente en el manejo de, o tus emprendimientos, en el manejo de las finanzas o en la construcción del derecho. En la valentía. Ya. Yo creo que no puedes ser emprendedor si no eres valientísimo. Hay que ser macho y Ecuador es un país de emprendimiento. Ecuador es un país de altos niveles de emprendimiento. Pero no viene de la formación académica, no viene de la lógica, viene de la pasión. Los emprendedores son gente apasionada. Oye, pero el emprendimiento, Mónica, implica también el estar dispuesto a perder, ¿no? El 90 y pico % de los emprendimientos son fracasos. ¿Ya? Y cuando tú emprendes o cuando eres empresario, cuando tienes una actividad privada, sacrificas la certeza del ingreso, sacrificas la estabilidad, sacrificas el horario definido por un mundo incierto, un mundo de subidas y bajadas. Cuando te va bien te puede ir muy bien, cuando te va mal puedes perderlo todo. Pero es una vocación, es una naturaleza y es una forma de pensar, ¿no? Había un meme en las redes sociales que decía: mira cómo todos están disfrutando de su 10º y yo aquí sin nada por darme emprendedor. ¿Te ha pasado eso? Claro, así mismo es, absolutamente así mismo es. ¿Ya? Pero en mi caso, por ejemplo, yo sí tuve unos años, mi primer trabajo, trabajaba para una empresa americana. Fue una muy buena escuela, tenía un jefe estupendo, pero el gran aprendizaje para mí de esa experiencia es que a mí no me gustaba trabajar para alguien más. No está en mi naturaleza. Ya. Y eso me obligó a desarrollar mis propias cosas, es decir, yo no tomo bien órdenes, siempre creo que sé un poco mejor, y eso, yo no te digo que esto es una virtud, es solo una realidad. Así es que eventualmente decidí que ese no era mi camino, salí de la empresa donde trabajaba y decidí emprender. No me sentía que esa era mi vocación. No sé quién es el dueño de esta frase que te voy a decir, pero la he leído en varias partes y dice: el que sabe hacer sabe mandar y el que sabe ordenar, el que sabe obedecer sabe ordenar. ¿Tú sabes hacer y sabes mandar? Yo soy una jefa brava. Sí. Sí. Pero si es que te ponen a ti, por ejemplo, en algo que a ti te molesta ya en la práctica, ¿no es cierto? Algo que tú crees que tus trabajadores no lo están haciendo, ¿tú te pones y lo haces? A ver. O simplemente a ver, yo te voy a es decir, a partir del sentido común. Yo soy supremamente dura conmigo misma. Yo tengo un alto nivel de exigencia conmigo misma. Yo estudio más que nadie, yo me dedico a estudiar en cualquier emprendimiento o proyecto en el que yo vaya a estar involucrada, yo me preocupo de saber todo lo que hay para saber. Por regla general, y lo digo con algún nivel de prepotencia, y me disculpo por eso, pero yo suelo saber más que la gente que trabaja conmigo, porque le dedico el tiempo, porque si no, no lo hago, porque considero que es mi obligación, es el estándar que me pongo a mí misma. Yo estudio muchísimo, trato de mantenerme actualizada y vigente, le dedico las horas, trabajo muchas horas, estudio muchas horas, razón por la cual lo que yo le exijo a mis colaboradores es exactamente lo mismo que me exijo a mí misma. ¿Has hecho llorar alguna vez a alguien, Mónica? Tal vez. ¿Tú has llorado por algo que te ha hecho, que te ha frustrado muchísimo? Yo lloro con un momento Kodak. ¿Sí? Ya, ok. Pero no en el trabajo. No en el trabajo. Soy emocional, pero no soy llorona en el trabajo. Pero sí, de vez en cuando sí. Ya, bueno. Pero además te voy a decir, llorar es parte de tener
tremenda pasión y de que te importa y de que le sufres. Es como los futbolistas. Es decir, no es que lloras porque lo has hecho tristemente, lloras porque te importa, lloras porque tienes una emoción enorme, lloras porque te apasiona, porque le dedicas del todo. Y yo creo que esa es la diferencia entre tener éxito y no tener éxito. Bueno, y en tu casa igual, el mismo temperamento, bravo a la Mónica. O ahí ya sale la Mónica mamá, la Mónica Eso tierna. hay que gritarles a ellos. No, pues, pero ¿cómo te sientes tú, no? Yo soy exigente conmigo misma y soy exigente con el resto. Yo creo que hay obligaciones. Yeah. Yo creo en la disciplina, yo creo en el estudio, creo en la formalidad, creo en ser profesional, creo en los horarios, o sea, yo creo en la estructura. Eso no quiere decir que eso aplica al 100% del tiempo, pero yo sí creo en ese tipo de formas porque creo que son conducentes a mejores resultados. Cuando te equivocas, pides perdón, Mónica. Sí. ¿Sí? Y me disculpo a mí misma, me toma algunos días. Hago un trabajo de introspección importante, me lamo las heridas, tengo el saco de las penas, un saco gris, me guardo El muro días. de los lamentos también. Sí, me martirizo un poco. He aprendido con los años a hacer un ejercicio de valoración, porque hay gran aprendizaje en los fracasos. El fracaso es parte del éxito y es parte del recorrido. Y es importante entenderlo, valorarlo y sacarle el jugo, sacar conclusiones, porque si no, no te ha servido. Entonces, al fracaso hay que darle su espacio. Yo lo hago. No me gusta fracasar, claro que no me gusta fracasar, pero he tenido muchos fracasos en mi carrera profesional y siempre que hay uno de esos le dedico el tiempo, hago una valoración, entiendo dónde fracasé, entiendo lo que hubiera podido hacer mejor, como te digo, me perdono a mí misma, yo soy súper dura conmigo misma y el gran esfuerzo está en la recuperación, el poderte recuperar de esos fracasos, de esos embates, volverte a levantar y volver a empezar. No importa cuántas veces te caigas, Mónica, ¿verdad? Hay que levantarse. El que está en el ring va a recibir un trompón alguna vez. No existe estar en el ring y solo dar. Entonces tú sabes que cuando estás en el mundo empresarial, en el mundo del emprendimiento, cuando estás afuera, cuando te expones, cuando das entrevistas, alguien algún rato te va a dar un trompón y es parte de la naturaleza de las actividades que has decidido hacer. Lo importante es la capacidad de recuperación y el tener resiliencia y el entender que no es definitivo y que esos procesos y que esos fracasos son parte importante del proceso del éxito. Ahora, tú has decidido emprender. ¿En qué campos has emprendido tú? Uy, en un montón de cosas. ¿Y a en qué es lo que 25 años de trabajo. Más pecho le sacas? ¿Qué es lo que dices? Esto es la niña de mis ojos. O cuando se haya terminado le puse todo el empeño para que me vaya bien. Tengo 2 o 3 que les quiero mucho. ¿Sí? El primero probablemente fue el proyecto de La Mariscal, la recuperación de la zona de La Mariscal en la ciudad de Quito. Fue un proyecto lindísimo donde se hizo un gran ejercicio de ciudad, de participación ciudadana, se hicieron muchísimos acuerdos de convivencia entre residentes, empresarios, había muchísima informalidad en ese momento en La Mariscal y pactamos arreglos, cómo lo íbamos a normar, con un respeto absoluto entre la prostitución, la ilegalidad, el comercio formal, las autoridades. O sea, hicimos un gran ejercicio y es un proyecto del cual yo estoy muy orgullosa. Cuando La Mariscal se idea, digamos, hace años atrás, ¿no es cierto?, nace bajo la perspectiva de que sea un barrio jardín, ¿no es cierto?, donde sus casas tengan un jardín, e inclusive alguna vez que hablaba con alguien en este mismo programa decía que las casas no tenían ni siquiera cerramientos, sino que más bien terminaban en la vereda, y después fue tomando otra perspectiva. ¿Por qué crees tú que pasó eso en una zona que es tan importante ahora en Quito? A ver, yo crecí en La Mariscal, o sea, mi infancia fue en La Mariscal, y cuando regreso al Ecuador, después de estudiar afuera algunos años y de haber trabajado en Bogotá algunos años, yo era joven, quería farrear, por supuesto, y yo había visto lo que era una zona rosa en Bogotá, y me encantaba el concepto, y decido hacer una rosa en la ciudad de Quito, una zona rosa, y la zona que tenía las características más idóneas desde el punto de vista de construcción, de exposición, de variedad de locales, etcétera, era La Mariscal. Y se vuelve un proyecto interesantísimo el recuperar la Plaza Foch y sus alrededores y convertirla en una zona rosa, donde pudieses en ese momento tener bares y discotecas, que era un tema complicado, conflictivo, un poco nuevo en la ciudad, y al mismo tiempo reconciliar la vida de los residentes y del comercio diurno. Yo creo que La Mariscal era una opción, no era la única opción. Creo que la ciudad desesperadamente necesitaba una zona lúdica como la necesita hoy, y creo que es uno de los vacíos que hoy tiene la ciudad de Quito. No tenemos una linda, buena, limpia y segura zona lúdica donde la juventud pueda ir a disfrutar
se ha satanizado la vida nocturna, consecuencia de una serie de alcaldías que uno no puede explicar, pero yo creo que eso es parte de una gran ciudad, creo que es innegable. Creo que la gente busca eso, creo que todos tuvimos en algún momento 18 años y tú quieres salir y quieres hacerlo de una manera segura y agradable, y creo que es parte del crecimiento natural de cualquier ciudad. Hay que tener una zona lúdica, hay que tener una zona rosa. Después del corte me sigues contando qué más tenemos que hacer en la Mariscal. Volvemos con Mónica. Último segmento de Noche de Miércoles, seguimos con Mónica. El emprendimiento implica problemas también. Entre otros, por ejemplo, las cargas fiscales, los impuestos, las tasas, las contribuciones, los bomberos, los permisos, etcétera, etcétera. La ciudad de Quito se ha convertido en una ciudad extremadamente difícil para emprender por toda esta cantidad de cosas, sí. o es simplemente percepción de la gente. Hay varios problemas en Quito. Primero, el Ecuador en general es un país tremendamente caro. Ante la zona, somos uno de los países con mayor carga impositiva, porque recuerda además que en Ecuador tenemos fuera del 25% del impuesto a la renta, tenemos 15% de pago a los colaboradores, adicionalmente tenemos tasas, impuestos, contribuciones especiales, en fin, estamos por encima del 50%, muchísimo más alto de lo que de verdad deberíamos tener dadas las dimensiones y la masa crítica del país. Después en Quito hay una tramitología imposible que no te permite avanzar, que es disuasiva de hacer negocios nuevos, que obstruye, que realmente no tiene lógica y que no contribuye a nada y que se ha vuelto más bien un tema imposible. Recuerda tú que la Municipalidad de Quito tiene aproximadamente 25.000 empleados. Es inmanejable el municipio y cada una de esas personas y de esos departamentos tiene que justificar su existencia, y entonces los trámites se han vuelto infinitos e injustificados. Además estamos llenos de restricciones. Quito es una ciudad que solo aprendió a restringir. Restricciones en la movilidad, restricciones en la venta de alcohol, restricciones en los horarios de funcionamiento, restricción. No sabemos otra fórmula que restringir. Mientras más restringido es el desarrollo de una actividad, menos rentable es y por ende menos interesante es para el emprendedor y para el inversionista. Y yo te hago una pregunta ya desde la práctica. Hace un rato hablábamos de la Mariscal, ahora hablamos de las restricciones. Pongámonos a soñar un Quito del 2030, en donde tengamos aquello que proponían en la campaña electoral anterior de esto de la hora quiteña, ¿no es cierto? La hora Borojó. De la hora Borojó. Así es. Oye, si es que dejamos de hablar solamente del bar, de la discoteca, de los centros de distracción en la noche y abrimos la ciudad a todo tipo de negocios para que funcione 24/7, que la ciudad de Quito sea una ciudad despierta siempre, ¿tú crees que los empresarios van a apostar a ese tema? ¿No les resulta más caro? Es decir, tener empleados en un supermercado a las 3 de la mañana para que la gente llegue. Por ejemplo, en la medida que un negocio es rentable, suficientemente rentable, es suficiente incentivo para la inversión. Si tú tienes 8 horas de funcionamiento y tienes restricción en los aforos, tu capacidad de amortizar una inversión es muchísimo menor que si tú tienes un horario extendido y no tienes restricción de aforos. Tú me vas a decir, hay restricciones por COVID, yo te digo, es absurdo. Primero hemos superado el tema del COVID en una parte importante, estamos vacunados, es incontrolable, hemos aprendido después de 2 años que restringir no inhibe el contagio, razón por la cual seguir restringiendo eso es absurdo, no tiene lógica y no tiene fundamento científico tampoco. Y finalmente tú necesitas poder desarrollar empresas para que haya trabajo. Quito es la ciudad con mayor desempleo en el país. Tienes un alto índice de desempleo y tienes un alto índice
de subempleo. ¿Pero a qué atribuye esto eso, no? Que no tienes empresas. Sí, con Pues eso, solo la capital, ¿no? Deberíamos tener. a ver, Quito es la ciudad más restringida, es la ciudad donde más controles se aplican, es una ciudad que está llena, como te digo, de impedimentos, y eso ha generado que muchísimos de los inversionistas quiteños busquen otras ciudades para invertir. Y eso explica el gran crecimiento de otras ciudades y el estancamiento de la ciudad de Quito. Oye, ¿y la informalidad? Es un golpe también La duro. falta de control a la informalidad. Es como la piratería para la música, ¿no? Es decir, es una competencia absolutamente desleal. Sí. ¿Ya? Y es una falta de visión comercial, es una falta de lógica, porque finalmente hay muchísimas alternativas que son más productivas, más interesantes, más rentables y de mayor contribución impositiva para la ciudad. Es decir, este círculo vicioso en el que hemos entrado en los últimos, no sé, 10 o 15 años es nefasto. Mientras menos productividad tienes, menos empleabilidad tienes y menos contribución impositiva tienes. Si más bien tú tomas un camino contrario y generas más productividad, tienes más empleabilidad, tienes mayor contribución, tienes mejor calidad de vida, tienes una elevación en general de las condiciones y del estándar. Lo que pasa es que para eso hay que saber. Voy a ser de abogado del diablo, ¿no? Voy a ser de abogado del diablo. Entonces nos vamos a dar. Muy bien. Oye, pero por allá, por la Casa América, por ahí, te van a decir, pero estás hablando desde tu privilegio, ¿no? Es decir, mira, el 90% hablar desde el privilegio, ¿no? Todo es fácil desde el momento que tú quieras desestimar el otro lado. El 90% de los empleos en el Ecuador los genera el sector privado. Si tú no le permites al sector privado ser rentable, que es la motivación, que es el motor de la inversión, no va a haber esa inversión, no va a haber la generación del 90% de los empleos. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los números del país. Entendiendo y sabiendo que es una realidad que puede gustarles a algunos y no gustarles a otros, no deja de ser cierto. Si tú cohibes la inversión privada, los resultados son unos. Si tú liberas la inversión privada, los resultados son otros. Ahora, yo hablo de la legalidad siempre. Esto no quiere decir que los empresarios no deben pagar impuestos, no deben contribuir, no deben cumplir con todas las obligaciones de ley. Por supuesto, que probablemente son excesivas y elevadas, sí, no tengo duda, pero que de todas maneras es la ley y hay que cumplirla mientras sea la ley. Pero lo que no puedes es esperar el resultado de productividad y de empleo y de bonanza cuando tú cohibes a la empresa privada, porque el 90% de los empleos se generan en la empresa privada, porque la gran contribución impositiva se genera del sector privado. Entonces es un contrasentido, es una contralógica, o lo uno o lo otro. Y lo absurdo, perdóname, es que se ha escogido lo otro continuamente. Pero cuando hablamos desde el complejo, Mónica, en cambio es mucho más fácil llevar adelante esta discusión de que, por ejemplo, la ley esta de inversiones que estaba en la Asamblea Nacional era una ley privatizadora. Y como era una ley privatizadora, entonces no había que aprobarla. Y manejar en el imaginario colectivo el tema de la ley privatizadora hace que se vaya perdiendo dentro del marco de la legalidad esa apertura para que exista mayor empleo, mayor inversión, etc. Esa es la misma discusión que cuando se habla de reforma laboral. Cuando tú hablas de la reforma laboral, ¿no es cierto?, de flexibilidad en los horarios y en la modalidad de contratación, etc. Un montón de gente salta y dice precarización de los derechos. ¿Qué estás defendiendo con las estadísticas actuales de desempleo y subempleo? ¿Qué estás defendiendo? Es indefendible, es una mala posición. ¿Qué ganas? Entonces, hay gente que se beneficia de esas posturas. Evidentemente luce infinitamente más bonito que lo contrario en una discusión política, pero en la práctica no funciona. Entonces la pregunta es, ¿quieres una mejor realidad o quieres una discusión rosadita más bonita? ¿Qué quieres? Y lo que el país necesita, sin duda alguna, es una reactivación y una recuperación económica, porque los ecuatorianos se merecen trabajo, se merecen mejores condiciones de vida y se merecen más seguridad. Y la inseguridad que vive hoy en el Ecuador tiene varios componentes, pero uno de esos componentes es el deterioro económico, la pobreza en el Ecuador. Los índices de pobreza en el Ecuador pasaron de 25% a 32%. Eso no es aceptable. Pero lo que tú nos dices implica decisiones desde lo público y adicionalmente que se nos diga la verdad, y a los ecuatorianos no nos gusta que se nos diga la verdad. Cuando se habla del tema de que hay que hacer ajustes para que haya más gente que tiene trabajo, lo fácil decir es que estás precarizando. Cuando se habla de ajustes para que exista mayor inversión, se habla más fácil de que se pretende evadir. Entonces, es que hay que hablar con conocimiento de causa, ¿no? Y con información. Cuando tú hablas de una reforma laboral, estás hablando de una reforma, primero, que no es retroactiva, y segundo, que aplica a los que no tienen empleo pleno. Entonces, ese argumento
no tiene asidero, porque el que ya tiene empleo pleno está protegido por el empleo pleno. La flexibilidad debe aplicar a los que están hoy en calidad de desempleados. Ahora, cuando hablamos de estos dos conceptos que se inventaron en la revolución del empleo adecuado y el no adecuado es ponerle en palabras bonitas a la informalidad, sí, ¿no es cierto? O al subempleo. Al subempleo, sí. Ahora, ¿cómo hacemos para que en realidad nuestra gente pueda tener claro que esto del empleo no adecuado hace que no se pueda crecer, sino que uno esté condenado a vivir del diario? ¿Cómo hacemos? Yo creo que el pueblo ecuatoriano es inteligente y lo entiende muy bien. No creo que hay que explicarle nada que no lo esté sintiendo en carne propia. Entonces, ¿por qué crees que hay tanta oposición para este tipo de reformas o decisiones que se tienen que tomar? ¿Está ideologizado el tema? Primero porque esta discusión se ha llenado de banderas políticas y yo creo que una de las cosas importantes que hay que hacer es desprenderse de esas banderas y de esas posturas y de esa polarización para de verdad sentarse a la mesa y tener una discusión de lo que es bueno para el país. Creo que no se ha hecho porque evidentemente hay intereses, pero finalmente creo que es lo que le debemos al Ecuador. La ciudad de Quito es la principal damnificada de los problemas económicos que tiene el país. En 30 segundos, Moni, porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué hay que hacer con Quito? 3 propuestas básicas para mejorar la condición de vida de la gente en Quito. Primero, hay que liberar la economía para que haya más empleo. Segundo, hay que controlar el tema de tráfico y transporte y hay que hacerlo de manera técnica y tecnológica, no política. Y finalmente hay que darle manejo a la inseguridad. ¿La inseguridad es el primer paso o es transversal? Yo creo que los 3 son fundamentales, creo que eso es lo que está en el top of mind del quiteño, creo que son las prioridades y creo que es la obligación de la administración pública. Mónica Heller, una mujer inteligente, como ven ustedes, una mujer preparada, de empresa, dedicada a esta ciudad, apasionada por el estudio. Para una segunda parte, sin duda alguna. Mónica, muchísimas gracias por haber venido al programa. Bienvenida siempre. Y a ustedes, como les he dicho siempre, este espacio de opinión lo que busca es de una manera absolutamente distendida conocer a los personajes y líderes que tiene esta ciudad para ayudar positivamente a la construcción de un Quito mejor y que sin duda aporte a un país mejor. Esto fue Noche de Miércoles. Soy Andrés Castillo Maldonado. Hasta dentro de 8 días. Chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Noche de Miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado.